Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme nuevamente con ustedes por este medio, deseándoles muchísimos éxitos, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en este caso es el que nos mantiene vivos, el que siempre está con nosotros, atentos en todo momento, ¿verdad? Nuestro sustento, nuestro aliento es nuestro Señor Jesucristo, puesto que debemos de estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da todos los días, ¿verdad, jóvenes? Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, tenemos allí el tema figuras retóricas. Figuras retóricas. Entonces, ustedes no me podrán dejar mentir que en algún momento pudimos haber visto este tema. Estos recursos lingüísticos se caracterizan por alterar la forma de decir las cosas o bien usar otras palabras para plantearlos de una manera distinta, ¿verdad? En cuanto a poemas, en cuanto a escritos que de alguna manera nosotros hemos realizado en algún momento. También se refiere a la semejanza que se pueden establecer entre características de personas o cosas, ¿verdad? En este caso, generalmente, jóvenes, nosotros hemos utilizado las metáforas, la sinécdoque, que de alguna manera se relacionan. Por ejemplo, tus ojos son como la luz del sol. En algún poema nosotros hemos utilizado esta metáfora que de alguna forma nos sirven para darle sentido a nuestros poemas. Revisamos la clasificación siguiente, tenemos en cuanto a la fonética, en cuanto a la semántica, las sintácticas y las lógicas. Tenemos la primera, que en este caso se refiere a la sintáctica, es la aliteración. Es la repetición de una misma letra o sonido en una misma frase o fin, a fin de buscar un efecto musical o sonoro para conseguir un efecto simbólico. Y tenemos el ejemplo allí. El silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, ¿verdad? Susurro, silencio, solo sonaba. Y abejas, ¿verdad? Usted puede encontrar el mismo sonido en esta frase. Eso se le llama aliteración. También tenemos la paronosomasia. La paronosomasia consiste en la aparición de palabras distintas, pero de forma muy parecida. Esta mínima diferencia formal generalmente conlleva una gran diferencia de significado y tenemos el ejemplo allí. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Mimarse no es mimarse, ni mirar, ni minarse, ¿verdad? Si se da cuenta, es como que riman las palabras, ¿verdad? A eso le llamamos parasonomía. También tenemos en este caso el retrocano. El retrocano es una figura que consiste en cambiar el orden de los términos de una frase para construir otra que contraste con la anterior. Por ejemplo, debes comer para vivir y no vivir para comer, ¿verdad? Usted puede ver el contraste de los términos o en las frases para encontrar contraste con la frase anterior. Tenemos también el ascendentón. El ascendentón consiste en la eliminación de los nexos o conjugaciones en relación a los elementos de una frase. El objetivo de esta figura de ascendentón es obtener un efecto ímpetu y verdad. Por ejemplo, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Usted puede ver los nexos o las conjugaciones o la eliminación de las conjugaciones y los nexos en relación a los elementos de una frase. Tenemos también en este caso la polisindentón. Consiste en la utilización de nexos o conjugaciones innecesarias dentro de la estructura, ¿verdad? Que no las necesita, para transmitir un determinado mensaje. Y las mujeres y los niños y los viejos y los enfermos gritarán entre el fuego. Y vosotros cantaréis y yo también. Y en este caso, si usted se da cuenta, consiste en la utilización de los nexos innecesarios. Entonces, usted puede ver los nexos en color café, ya en negrita, que utiliza bastantes nexos. Generalmente, que pudo haber utilizado comas, ya no hubiese utilizado otra vez. Utilizó comas más nexos, ¿verdad? Generalmente, esa es la polisindentón, ¿verdad? Que es una figura literaria que se utiliza, ¿verdad? No en todos los textos. También tenemos la anáfora. La anáfora es la repetición de las mismas palabras
o del mismo grupo de palabras al comienzo de dos o más de dos versos. Generalmente son consecutivas. Oh, noche que guiaste. Oh, noche amable, más que la alborada. Oh, noche que juntaste. ¿Verdad? San Juan de la Cruz. Figuras retóricas de San Juan de la Cruz. Y usted puede ver que la anáfora está repitiendo las mismas palabras al principio. Tenemos también la epífora. La epífora consiste en repetir una o varias palabras al final, aquí al principio, aquí al final de las estrofas o frases sucesivas. Es la figura retórica contraria a la anáfora que les decía, ¿verdad? No digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huele a nada, ¿verdad? También tenemos la conduplicación, que es la palabra de una oración que se convierte en la primera de la siguiente frase. Se repite el principio de un verso y la última palabra de un verso anterior. Vean bien. Ten cuidado con el crimen de verdad, perdón. Se dan cuenta al final y al principio se repite la misma palabra. También tenemos la metáfora. La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar o describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otras. Y vemos ahí el cristal del agua, las perlas de tu boca, ¿verdad? Estamos relacionando o semejando, en este caso, dos elementos. Tenemos el símil o comparación. Se relacionan dos términos entre sí para expresar la semejanza entre ellos. Utiliza las partículas o nexos como así, así como, tal, igual que, tan, semejante a, lo mismo que. Ejemplos, la calle abierta como un ancho sueño. Como un ancho sueño, así se debía ver, ¿verdad? Eres como el viento tibio de los arenales. Simple como una lámpara. Utiliza en este caso estos nexos, ¿verdad? El símil o comparación, como para comparar. Tus ojos son como la luz del cielo. ¿Cómo? ¿Verdad? También tenemos la metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, basándose en la relación de proximidad existente entre los dos elementos reales y el objeto representado. Y vemos el ejemplo ahí, el balón se introduce a la red, ¿verdad? La portería. También tenemos la hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar los rasgos de una persona o situación, exagerar. Ejemplos, érase un hombre a una nariz pegada. Lo busco durante 1000 años. Lo buscó durante 1000 años, ¿verdad? Exagera, ¿verdad? Generalmente no lo buscó durante 1000 años, pero está diciendo que sí lo buscó bastante. Está exagerando. También tenemos la personificación o prosopopeya. Consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, como ocurre en las fábulas, ¿verdad? Se da cuenta que en las fábulas los animales tienen actitudes de los humanos. Y tenemos el ejemplo ahí, solo se oirá la risa blanca de las estrellas, el viento me habla de ti. Se puede ver ahí que la sonrisa principalmente es de un rasgo humano, ¿verdad? Estamos comparando con un elemento inanimado. También tenemos la antítesis, es emplear dos sintagmas, frases o versos en cada uno, los cuales expresan ideas opuestas o contrarias. Ejemplos, eres como la rosa de Alejandría, que se abre de noche y se cierra de día. Ya están siendo dos ideas opuestas, tanto de noche como de día. Se abre y se cierra, ¿verdad? Abrir, lo opuesto, perdón, de abrir, es cerrar. Lo opuesto de noche es día. Se está utilizando dos frases opuestas, dos palabras opuestas. Entonces a eso le llamamos antítesis. También tenemos la paradoja, que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Es una proposición, una apariencia verdadera que conlleva a una contradicción. Y tenemos allí, era un hombre tan pobre, que lo único que tenía era dinero. ¿Quién te quiere? Te hará sufrir, dice ahí, ¿verdad? Entonces, consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Hay una contradicción, entonces, ¿cómo es que era tan pobre si tenía dinero, ¿verdad? Hay una contradicción en cuanto a la paradoja y de alguna manera nos lleva a analizar estas frases.
¿verdad? Un análisis principalmente. Entonces usted puede ver ahí que de alguna manera estas son aspectos importantes o figuras retóricas que nosotros utilizamos dentro de nuestros poemas, dentro de nuestros frases, ¿verdad? Que en algún momento usted ha utilizado, ¿verdad? Para darle sentido a su texto, a sus frases, a sus versos, a sus poemas. Entonces ha sido un gusto, de verdad, jóvenes, estar con ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Ha sido una bendición comunicarme con ustedes nuevamente por este medio, deseándoles éxitos en todo lo que realicen y siempre haciendo la voluntad del Señor. Bendiciones, jóvenes.